Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario Hacienda Pública Municipal con el tema La administración y fortalecimiento de los ingresos municipales, la cual tiene como objetivo identificar los aspectos esenciales que permitan a los gobiernos municipales una adecuada administración del ingreso que fortalezca la recaudación local y con ello se satisfagan las necesidades de gasto locales. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, enviamos un saludo muy afectuoso al licenciado Carlos García Lepe, director general del INDETEC, y saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal en el INDETEC. Siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Pues sean bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión por medio de Zoom y en nuestra sala adjunta de Facebook. Pues para nosotros en el INAFED es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes en esta sesión que tiene particular relevancia, ya que estamos haciendo la inauguración tanto de este seminario, Seminario de Hacienda Pública Municipal, como del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. Comentarles que tanto el seminario como el diplomado van de la mano en el sentido, diplomado pues es un diplomado que está orientado a poder compartir con todas y todos los interesados pues todos aquellos temas que son relevantes en materia de Hacienda Pública Municipal, precisamente con el motivo de que puedan tanto profundizar en el conocimiento de las haciendas públicas como que puedan aplicar esos conocimientos en las distintas administraciones municipales del país. Y en ese sentido, este diplomado se complementa con las sesiones del Seminario de Hacienda Pública Municipal, que, bueno, estaremos teniendo diversas sesiones en las siguientes semanas. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros estamos muy contentos el día de hoy de poder abrir tanto el diplomado como esta primera sesión del Seminario de Hacienda Pública Municipal. Queremos, en primer término, agradecer la participación y colaboración del INDETEC, muy bien representado por el maestro José Luis Flores Mota, que en representación del licenciado Carlos García Lepe, titular del INDETEC, pues nos acompaña hoy para poder inaugurar este seminario y este diplomado, a la vez que pues nos va a brindar esta primera conferencia en materia de ingreso, todo lo referente con la administración del ingreso. En esta primera sesión, pues no sobra decir que el ingreso es uno de los elementos más importantes de las administraciones públicas municipales, ya que en la medida en la cual se pueda generar un ingreso y se pueda administrar correctamente, entonces se estará en posibilidades de poder atender las diversas necesidades que existen en el municipio. Sabemos que los ingresos tienen un fuerte componente de transferencias federales, pero también hay otra parte importante, que es la que
el municipio puede y está facultado para generar por pues diversos rubros. Entonces, es importante que se puedan conocer pues todos estos medios por los cuales el municipio puede generar eh, un ingreso y con ello entonces estar en posibilidades de poder fortalecer la hacienda pública municipal. Y en ese sentido, pues lo revisado en esta sesión va a ser de mucha importancia para poder conocer pues de manera profunda todo lo referente al ingreso, desde pues esta parte del marco legal que pues es uno de los elementos centrales para saber en qué estamos nosotros facultades para poder recaudar, hasta ya poder ver un poco pues en qué consiste en cada una de estos rubros que nos permitan a nosotros fortalecer el ingreso municipal. Y bueno, queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al maestro José Luis Flores Mota y por supuesto a todo el equipo de Indetec que nos estará acompañando, por supuesto, en esta sesión, pero también en las siguientes sesiones que tendremos en este seminario. Agradecer pues a nuestras compañeras, la maestra Esmeralda Santana, la maestra Alicia Medrano, que pues, son parte del equipo del Indetec que el día de hoy nos acompañan y que pues en las siguientes sesiones también nos estarán acompañando, además pues de otros compañeros del Indetec que también estarán pues ya con temas muy específicos según pues la sesión que corresponda. Este seminario abordará diversos temas muy importantes en materia de la hacienda pública municipal. El día de hoy comenzamos con esta sesión referente al ingreso público, pero lo que se busca es poder conocer todos aquellos aspectos de relevancia de la hacienda pública municipal, como es propiamente el ingreso público, como lo es el gasto, las transferencias federales, todo lo relacionado con la disciplina financiera, todo lo relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas y también con el patrimonio municipal, que cada uno de estos elementos pues es uno de los pilares de la hacienda pública municipal y por lo mismo se deben de conocer y se deben de abordar con la suficiente profundidad para poder conocerlos y poder administrarlos de manera adecuada. Y bueno, sin más, y ahora sí, pues agradecerles nuevamente a todas y todos por su participación, a quienes nos acompañan en esta sesión y todavía no estén inscritos en el diplomado, les extendemos la invitación para que puedan inscribirse. Ahorita ya tenemos muchos inscritos, afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta, pero sigue abierta las inscripciones. Entonces, a quienes estén interesados en acompañarnos, por supuesto, lo pueden hacer por medio de la misma plataforma con la cual se registraron para este seminario. Entonces, les hacemos extensiva esta invitación que todavía estos días de esta semana estará abierta la inscripción. Y sin más, pues nuevamente, muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos. Agradecemos mucho estas palabras de bienvenida por parte del maestro Ignacio Bonilla López y a continuación nos permitimos cederle el uso de la voz al maestro José Luis Flores Mota para que antes de su exposición nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. De parte de nuestro director general, el licenciado Carlos García Lepe, agradecemos la invitación en esta importante colaboración que hemos llevado ya algunos años con INAFED y particularmente en este tema, en este diplomado en la Hacienda Pública Municipal. Desde luego, nos congratulamos del interés de todos los participantes por atender estos temas que son relevantes para el municipio, por fortalecer desde luego la capacitación, la experiencia y el conocimiento que ya tienen todos ustedes y que sirve desde luego para ejercer de una mejor manera sus funciones y desde luego pues para tener mejores finanzas y por lo tanto también mejores servicios en sus municipios. Muchas gracias por la invitación. En esta estaremos iniciando, corríjanme, la 7ª edición de este diplomado. Ya, como decía, en esta colaboración que estamos llevando a cabo con INAFED, pues ya son 7 ediciones, ya son un número importante de funcionarios municipales que han tomado este diplomado, que se han capacitado y que también, desde luego, nos han apoyado con sus valiosos comentarios para fortalecer y enriquecer todo este contenido, este material, ¿no? Entonces, bienvenidos.
nos ponemos también a sus órdenes. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, como todos ustedes saben, es un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y precisamente nuestra función esencial establecida en la Ley de Coordinación Fiscal es apoyar en el desarrollo de las haciendas públicas locales, tanto estatales como municipales. Entonces, pues nos da muchísimo gusto estar el día de hoy acompañándolos en este inicio del diplomado, en este seminario también importante de Hacienda Pública y como ya lo decía el maestro Ignacio Bonilla, abordando los temas relevantes para las finanzas, los temas importantes o esenciales de la hacienda pública, como son el ingreso, el gasto, el patrimonio, la deuda, disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenidos, gracias por la invitación y un saludo, por favor, al coordinador que tan buen trabajo y buena labor está haciendo con todo su equipo. Gracias, compañeras y compañeros de INAFEP. Bienvenidos. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del maestro José Luis Flores Mota. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a ustedes que nos acompañan en nuestra sala de Zoom y en nuestra transmisión contigo en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito regresarle los micrófonos al maestro José Luis Flores para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues si me permiten, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, que como ya señalaba el maestro Ignacio Bonilla, iniciaremos con un tema importante que es el ingreso municipal. No me atrevería a decir que es el más importante, todos en conjunto definitivamente suman y son parte fundamental de las finanzas municipales, de unas buenas finanzas municipales, que sirven desde luego para brindar todos los servicios a los que están obligados los municipios y generar o crear mejores condiciones de infraestructura y desde luego de vida para los habitantes de cada uno de sus municipios. Entonces, el día de hoy veremos aspectos muy fundamentales de lo que es el ingreso público, algunos temas relevantes que por el tiempo desde luego no podemos desarrollar ampliamente y que sin embargo todos y cada uno de los puntos o de los temas que se ven aquí se pueden abordar en otros eventos, en otros foros de manera más profunda, ¿no? El día de hoy trataremos de presentar solamente aquellos aspectos fundamentales, esenciales, que seguramente ya todos ustedes conocen, pero para poner mayor énfasis en tener una mejor administración del ingreso. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Y creo que se ve bien. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, brevemente los temas que vamos a abordar, así los denominamos, el desafío de la administración municipal, cuál es el contexto de las finanzas públicas municipales a nivel nacional, algo fundamental, importantísimo, el marco jurídico de la hacienda pública, bajo el cual todos nos debemos de regir, atender y poner especial cuidado, especial atención en su desarrollo. Desde luego, cuáles son los espacios tributarios con los que cuentan o los que tienen los municipios asignados en la propia Constitución, en sus constituciones locales y desde luego en el marco jurídico, y finalmente algunas acciones para el fortalecimiento de los ingresos municipales. Bien, como señalábamos, y más en este contexto ustedes lo están viviendo, hay una escasez de recursos en este orden de gobierno, en el orden municipal. Sin embargo, hay necesidades crecientes. Todos los días existen gestiones, reclamos, necesidades de la población para atender los diferentes servicios que están en este orden de gobierno en los municipios. Sin embargo, los recursos con los que cuentan definitivamente pues no son los suficientes o por lo menos no los que quisieran las autoridades municipales para atender todas estas necesidades. Bajo ese contexto se tiene que desarrollar y llevar a cabo la gestión municipal en todas sus vertientes y desde luego con una muy buena gestión financiera. ¿Para efecto de qué? Bueno, ya decía, de atender lo que la propia Constitución originalmente nos confiere, que es proveer bienes y servicios. Y con base en ello, si logramos hacer una buena gestión de los recursos,
un buen uso y aplicación de los recursos, pues podremos contribuir a desarrollar una mejor infraestructura en los municipios, mejores condiciones en los municipios que permitan tener o contar con un mejor desarrollo, tanto económico y desde luego social, un bienestar para la población. Sin embargo, para llegar a ese punto, pues tendremos que hacerlo de manera eficiente, contar con finanzas públicas sanas, con finanzas públicas sostenibles, que esto generalmente lo decimos, lo escuchamos, pero es necesario hacer un alto y comprender, o mejor dicho, atender de qué forma puedo, con los recursos que cuento, o hacerme llegar de recursos adicionales, y de qué forma puedo hacer una buena administración para que mi municipio tenga finanzas públicas sanas, ¿no? Suena fácil, suena sencillo. Ustedes que han estado o que están en la administración pública, su servidor también fue funcionario municipal, pues no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, algo podemos hacer, podemos aportar nuestro granito de arena para llegar a ese punto. Me gustaría iniciar, dado que el tema tiene que ver con los ingresos y que generalmente los municipios, los tesoreros decimos, es que no contamos con suficientes recursos, los recursos que me son transferidos pues no me alcanzan, los recursos, los ingresos propios tampoco son suficientes, tengo una cartera vencida muy amplia, los ciudadanos en ocasiones no quieren pagar, pero realmente es necesario hacer una reflexión del por qué algunos contribuyentes no pagan o por qué no tenemos un nivel de eficiencia recaudatoria suficiente o por lo menos óptimo para cumplir con las obligaciones de brindar servicios a la población. Y un aspecto importante, desde luego, el económico. Bueno, si no hay recursos, si el ciudadano no tiene recursos, pues difícilmente va a preocuparse, o tal vez sí se preocupa, pero no lo va a hacer porque tiene necesidades en su familia, al interior, que para él, y es muy entendible, son prioritarias, pero deja en segundo lugar el cumplir con su municipio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ve reflejado el recurso que con sacrificio aportan para sus gobiernos municipales, para la administración municipal, no lo ven reflejado en bienes y servicios. Aquí en esta diapositiva vemos una información importante que es del INEGI, que es la percepción de satisfacción de los servicios públicos. ¿Por qué me refiero a que es importante? Si podemos, es simplemente una percepción. Sin embargo, es interesante saber cómo el ciudadano nos ve como administración municipal en cuanto al entorno o al contexto del municipio, de la ciudad en la que habito, ¿no? Y nos referimos, por ejemplo, en el servicio de recolección. Estos son los servicios que INEGI, algunos de los que INEGI reportó en su encuesta. Estos son datos 2019, pero es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Si ustedes ven cada uno de los indicadores que están ahí, por ejemplo, en recolección de basura, los ciudadanos refieren un nivel de satisfacción del orden del 66%. Es decir, yo percibo, y hago énfasis y subrayo esta palabra, percibo que está satisfecho en la recolección, este servicio de recolección de basura, en más o menos un 66%. En agua potable, un 56%. En ocasiones tengo agua, en ocasiones no. En ocasiones el agua sale de un color curioso, un color no tan transparente. En drenaje y alcantarillado, pues vemos que pequeña lluvia y brota de las alcantarillas el agua, no hay un buen sistema de drenaje. En parques y jardines públicos, pues yo salgo de trabajar, llevo a mi familia a convivir con mis hijos y no tengo espacios públicos. Están jugando en las calles, entonces no percibo que tenga espacios, parques, jardines, canchas deportivas en la cual pueda ir a convivir con mis hijos, o estos no están tan seguros como yo quisiera. En alumbrado público, fíjense, el nivel de satisfacción es del 38%, es decir, es la percepción. En cuanto a seguridad pública, bueno, es un tema que está ahorita y todos ustedes lo saben, inclusive a lo mejor lo han vivido, un tema complejo, pero la percepción de satisfacción es del orden del 26%. Y finalmente, el último dato que está aquí en esta gráfica es de calles y avenidas con un nivel de satisfacción o una percepción, mejor dicho, de satisfacción del 25%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que salgo con mis vehículos si es que mi municipio tiene calles pues empedradas o pavimentadas, pues yo percibo que en un
promedio de un 25%, estoy satisfecho. Entonces, bajo esos indicadores y pensando en que el ciudadano tiene que contribuir, como lo establece la Constitución, para el gasto público, pues la pregunta sería si esa contribución para ese gasto público que tiene que ser destinado en bienes y servicios se ve reflejada en esta gráfica, en la percepción que tienen los ciudadanos. ¿Por qué hago hincapié en el nivel en la palabra percepción? Porque tal vez esta no sea la realidad de mi municipio. Tal vez los servicios que estoy prestando sí están en un buen nivel, sí hay parques y jardines, sí el sistema de agua está funcionando de manera adecuada, sí tengo un alumbrado, inclusive que lo acabo de renovar con tecnología LED y que ya tengo en varias calles, avenidas o en los poblados. Sí el nivel de capacitación de la policía, las patrullas o el porcentaje que alcanzan a cubrir la seguridad pública sí es importante, pero el ciudadano no se está dando cuenta de ello. Y ahí es donde ustedes, como encargados de la administración municipal, pueden incidir un poco más. Si sí se están prestando servicios públicos, si sí se está haciendo de manera eficiente esta inversión de recursos públicos en estos servicios, pues es importante que se dé a conocer. Ahí es donde es necesario que exista un acercamiento entre la autoridad y los ciudadanos para informarles qué se está haciendo con los recursos públicos. La transparencia es fundamental para informar, para que el ciudadano vea que sus impuestos están viéndose reflejados en qué tipo de servicios o en qué tipo de acciones públicas. Entonces, este primer punto es fundamental para que para generar esa confianza y que el ciudadano pueda, con ese sacrificio que le conlleva pagar sus contribuciones, que dicho sea de paso es una obligación, pero bueno, si no hay, nadie está obligado a lo imposible, pues que decida contribuir con su municipio, ya que está viendo que sí efectivamente se están llevando buenas acciones. Es un punto muy importante, hay estudios inclusive a nivel nacional e internacional de cómo afecta en el ideario de los ciudadanos el ver reflejado los recursos que contribuyen o que aportan con relación a la prestación de bienes y servicios. Entonces, si el municipio desarrolla acciones para dar a conocer estos aspectos, seguramente se verá un buen comportamiento en la recaudación. Bueno, como lo comentábamos también en un principio, en este seminario se verán los temas de la hacienda pública. Desde luego también el diplomado y cuentan ustedes en la plataforma con los materiales que ya a mayor profundidad podrán ustedes analizar y estudiar relativos al ingreso, al gasto, a la deuda y al patrimonio. Las funciones esenciales de la hacienda pública son estas que acabo de comentar, que es básicamente obtener ingresos, ejercer esos ingresos, es decir, destinar esos ingresos al gasto público bajo un modelo que tenga resultados, es decir, no nada más destinar el gasto a X o Y partidas, sino ver que éstas sean las necesarias y que tengan un impacto real en la población y que dé resultados, evaluar qué se está haciendo con ese gasto público. Por supuesto, hacer una buena administración del patrimonio, no nada más comprar por comprar o tener terrenos o bienes muebles sin uso o dándoles un mal uso o no tener un adecuado control, pues también es algo fundamental, esencial. Y finalmente, bueno, la parte de la disciplina financiera o el manejo pues adecuado de la deuda pública como una fuente adicional de financiamiento para completar el gasto. La deuda pública no es en sí o per se mala, lo malo es cómo a qué se destina, que obviamente esto ya está muy regulado en la propia ley de disciplina financiera, pero desde luego al hacer un buen uso de los recursos de estas fuentes de financiamiento, como es el financiamiento la banca comercial, por ejemplo, hacer un buen uso de ella. Entonces, estos son los elementos de la hacienda pública: ingreso, gasto, patrimonio, deuda, y hay también funciones transversales de la hacienda pública, ya lo comentábamos, como lo es la propia contabilidad gubernamental, que es fundamental y necesaria para saber cómo están mis finanzas. Si no sé cómo están mis finanzas, si no sé cómo se va desarrollando o comportando el ingreso, si no sé en qué estoy destinando el gasto y en qué nivel de ejercicio del mismo voy, pues difícilmente voy a poder tomar decisiones. Entonces, es importante y fundamental, y además es una exigencia también que la propia ley de contabilidad gubernamental señala, pues el contar con información precisa, oportuna, puntual
de las finanzas municipales. Entonces, la contabilidad gubernamental como función transversal de la hacienda pública es un tema relevante. Desde luego, la transparencia, que ya lo comentábamos, importantísimo que los ciudadanos conozcan en qué estoy haciendo con sus recursos, cuánto estoy recaudando, en qué lo estoy invirtiendo y qué resultados están dando esa inversión en beneficio de la infraestructura, de las condiciones del propio municipio. La rendición de cuentas también, obviamente esto genera confianza en los ciudadanos, que las auditorías locales o que la Auditoría Superior de la Federación pueda en la revisión decir que el municipio hizo un buen ejercicio, una buena administración del gasto, pues genera definitivamente confianza. Y finalmente, una parte muy importante en las finanzas municipales, como son los recursos transferidos, la coordinación administrativa, la colaboración administrativa, la coordinación fiscal que tengan ustedes, por ejemplo, con el Estado, también es una palanca importante para fortalecer las finanzas públicas. Vamos a ver a continuación cómo están compuestas, o cómo están compuestos, mejor dicho, los ingresos municipales a nivel nacional. Estos son datos de INEGI y como podemos observar en esta gráfica, si analizamos el segmento que está del lado izquierdo de la pantalla, que son las transferencias federales y las participaciones, vamos a ver que es el mayor porcentaje. Participaciones tenemos aquí un porcentaje del total de ingresos del 38.15% y en transferencias federales del 33%. En suma, los municipios dependen, insisto, en promedio, hay municipios que tienen un mejor comportamiento, hay otros que dependen en un 90% de las transferencias o más. Esto representa aproximadamente el 71%, 72% de los recursos totales que tiene un municipio. Y los ingresos propios representan el 24%. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, definitivamente hay una dependencia, como la tienen las propias entidades federativas y los municipios, de luego, de los recursos que son transferidos. Pero en ese espacio que tenemos de ingresos propios es donde podemos tomar acciones para fortalecerlos en mayor o menor medida, porque recordemos que lo que recaudemos de ingresos propios o los esfuerzos que se hagan en incrementar estos ingresos propios, además de obtener directamente esos recursos, pues también pueden incidir en incrementar el coeficiente de distribución de las participaciones. Es decir, si yo hago un esfuerzo de incrementar mis ingresos propios, específicamente de impuesto predial y derechos de agua, pues seguramente, además de elevar mi recaudación, voy a obtener también mayores ingresos por participaciones. Y a la vez, esto favorece en los coeficientes que tiene la entidad federativa, su estado. Entonces, si el estado logra una mejor proporción, un mejor indicador, un mejor o mayor coeficiente en este aspecto, en ingresos, pues también le van a llegar mayores recursos. Es decir, es un ganar-ganar. Si el municipio hace el esfuerzo en los ingresos propios y el Estado hace el esfuerzo en los ingresos propios, pues seguramente también vendrán un poco más de recursos en las transferencias federales, específicamente en las participaciones. Es decir, es un ganar-ganar. Estado, municipio son aliados, véanse como socios, para trabajar inclusive en conjunto. Hay municipios que han hecho convenios de colaboración, además del que ya varios tienen con su estado, que es para la administración del predial, con relación al Fondo de Fomento Municipal. Además, han firmado este convenio en otro tipo de rubros, en otros aspectos, inclusive de fiscalización de algunos ingresos estatales. Entonces, importante, insisto, verse como socios, como aliados, el Estado y los municipios. Bien, la siguiente gráfica ya hacemos un zoom a los datos que veíamos anteriormente. De estos ingresos propios, ¿cómo están compuestos? Entonces vemos que la parte de los impuestos inmobiliarios sigue siendo la parte más importante. El impuesto predial y el impuesto de traslado de dominio, de adquisición de inmuebles o de transmisión patrimonial. En cada municipio se denomina, de cada entidad federativa, se denomina diferente, pero lo que grava básicamente es la adquisición de inmuebles, ¿no? Entonces, estos dos impuestos son los más importantes, impuestos inmobiliarios, el impuesto predial y el impuesto de traslado de dominio. Y si vemos el peso que tienen, por ejemplo, el predial, del total de impuestos inmobiliarios, este representa el 60%. Y si le sumamos el 23% del traslado de dominio, tenemos ya un 83%, casi un 84%
respecto del total de impuestos inmobiliarios. Es decir, ¿y a dónde voy con esto? La fuente de información para ambos impuestos, ¿cuál es? El catastro. Si contamos con un catastro que tenga bien actualizado su padrón, sus valores, su información cualitativa y cuantitativa, es decir, las características de cada inmueble, de cada predio, pues vamos a poder tomar mejores decisiones de política fiscal, de política tributaria, para efecto de lograr fortalecer ambos impuestos que, como ya están viendo, representan prácticamente el 80% de los impuestos y definitivamente son los ingresos más fuertes que tienen los municipios. Entonces, importantísimo, aquí ya vamos delineando información hacia el ciudadano, transparencia, acercamiento, para que la percepción y la vinculación que tenga lo que recaudo versus lo que te estoy entregando en bienes y servicios es un aspecto que incide de alguna forma positivamente en los ciudadanos para que puedan contribuir. Otro aspecto importante, si fortalecemos, si impulsamos los catastros, también va a incidir y vamos a contar con mejores y mayores elementos para fortalecer la recaudación o una de las recaudaciones más importantes, que es la de impuesto predial y la de traslado de dominio, además de otros ingresos o derechos que se cobran también por parte de los catastros o algunos municipios que han implementado algunos impuestos que son novedosos en cuanto a lo que está grabando. Y no con eso quiero decir que establezcamos más impuestos, desde luego que no, pero si hay cierto potencial en el municipio por la tipología del municipio, o si hay un grupo de contribuyentes que tienen una mayor capacidad económica, pues ¿por qué no estos contribuyentes puedan aportar un poco más a su ciudad en beneficio del resto de ciudadanos que tienen menor capacidad contributiva? Bien. Para efecto nada más de identificarnos cómo estamos en la recaudación de impuesto predial por entidad federativa. A lo mejor ya han visto estos datos. Esta información es al año 2021. Apenas se está revisando la información de 2022. Ya todos ustedes entregaron su recaudación de predial y agua a sus secretarías de finanzas para que esta a su vez concentre la información y la entregue a la Secretaría de Hacienda. ¿Para efecto de qué? Pues para algo muy importante, para analizarla y poder determinar lo que comentaba anteriormente, los coeficientes de distribución de las participaciones. Por eso es importantísimo, y otra vez me vinculo y me regreso a los elementos transversales, la contabilidad gubernamental, el entregar oportunamente la cuenta pública con datos ciertos, con datos correctos, con datos al día, oportunos, pues me permiten llegar al momento en que tenga que informar de recaudación de predial y agua en la cuenta pública para que me consideren en la distribución de los coeficientes, perdón, en la conformación de los coeficientes. A su vez, el Estado tenga una mayor información completa de todos sus municipios y pueda, en esta competencia que hay entre todas las entidades federativas, porque finalmente los recursos son uno solo y se distribuyen entre las 32 entidades federativas en función de qué, del trabajo que hicieron. Hay varios elementos, pero uno de ellos es la recaudación local, es decir, en el caso de municipios, derechos de agua e impuesto predial. Y aquí vemos cómo es la recaudación, cómo está la recaudación al año 2021. Tenemos que la Ciudad de México es el estado que mayores recursos obtiene por impuesto predial con 19,000 millones, seguido del Estado de México de 6,400 millones, Jalisco con 5,066 millones, Nuevo León, Guanajuato y así sucesivamente. Esto no quiere decir que sean más eficientes o menos eficientes. Tiene que ver, desde luego, con el tamaño y características de cada entidad federativa y a su vez con el tamaño y características de cada municipio. No porque obtengo mayores recursos soy más eficiente o porque obtengo menores recursos de predial soy menos eficiente. Desde luego que no. Esto simplemente es un dato para que se midan ustedes mismos contra ustedes mismos. ¿Cuál es mi potencial de impuesto predial y cuánto estoy obteniendo de ese potencial? ¿Qué tan eficiente soy en cuanto a recuperar todo ese potencial que tengo en el caso de impuesto predial? ¿O qué tan poco eficiente estoy siendo? Pero no compararme a lo mejor un municipio o un estado con una menor tamaño del territorio contra uno que tiene mayor. Desde luego que no. Es simplemente que veamos aquí cómo están nuestros estados, cuánto se está recaudando de todos los municipios por entidad federativa, y aquí tienen ustedes el dato. En total, la recaudación de impuesto predial del año 2021 fue del orden de 63,000 millones de pesos. Suena mucho, pero la realidad es que
hay un mayor potencial que esto. Si ustedes analizan el número de cuentas que se pagan, si ustedes analizan la base sobre la cual se paga este impuesto, seguramente estos 63,000 millones se podrían incrementar en un alto porcentaje. Desde luego implica una adecuada política tributaria, una adecuada política fiscal, una sensibilización con los ciudadanos, con los contribuyentes, pero desde luego un mejor y mayor y eficiente uso de los recursos públicos. No solamente incrementar la recaudación o recaudar por recaudar, sino que se vea reflejado, obviamente, en mejores servicios y desde luego recaudar en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Aquí están los 15 municipios que tienen mayor recaudación. Esto al año 2021. Tenemos a Zapopan con 1,577 millones, Guadalajara con 1,395, Monterrey 1,376 millones y Querétaro con 1,360 millones y así sucesivamente. Insisto, no quiere decir que sean los más eficientes, sino que simplemente el tamaño de cada municipio y las características, desde luego, pues hacen que se tenga una mayor o menor recaudación. Sin embargo, aquí hay un dato importante que ustedes pueden analizar y lo pueden hacer en su municipio. ¿Cuántas cuentas me están pagando y cuánto están pagando por cada cuenta? Esto es un promedio, ustedes lo pueden ver en las dos últimas columnas, pero aquí hay un dato interesante y rápidamente nada más lo voy a comentar. Si ustedes ven el primer renglón, el número 1, hay 407,000 cuentas pagadas y el promedio por cuenta es de 3,800. Si nos vamos al renglón número 4, las cuentas pagadas son casi la mitad, bueno, un poco más, 294,000 cuentas, es decir, y el predial por cuenta es de 4,600. Es decir, un municipio más pequeño obtiene una mayor recaudación por cuenta que uno más grande. ¿Por qué se da esto? Bueno, a lo mejor tiene un mejor nivel de actualización de sus valores catastrales, a lo mejor hay una mayor recuperación de cartera vencida, a lo mejor hay una mejor administración y elementos en sus catastros. En fin, si analizan esto a la luz ya de cada uno de ustedes, cuánto estoy recaudando en función de cada cuenta, ¿no? Entonces, datos interesantes que podemos o que nos pueden ir dando elementos para tomar decisiones en materia de política fiscal. Un aspecto fundamental y que es la base para lograr una mejor, mayor y acertada o eficiente recaudación es el marco jurídico, ¿no? Desde luego es importante que tengamos actualizado nuestro marco jurídico, pero también que lo atendamos, es decir, nuestra actuación, todos ustedes lo saben, debe ser con base en lo que establecen las propias leyes. Y partimos de las obligaciones que están establecidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde luego, en las leyes específicas en ciertas materias como es la de disciplina financiera, la de contabilidad gubernamental, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley de Coordinación Fiscal. Es importante que nosotros nos adentremos al conocimiento de cada una de las disposiciones que están incluidas en estas leyes, porque nuestra actuación, nuestro actuar como funcionarios públicos, como encargados de las finanzas municipales, tendrán que ser bajo estas reglas, bajo estas disposiciones, porque si no, podríamos, además de meter en un problema las finanzas municipales, en lo personal, meternos un problema como funcionarios públicos, a lo mejor no por malversar fondos, pero sí por no atender de manera adecuada y oportuna lo que establece cada una de las leyes que tengo que estar aplicando yo en toda mi actuación como funcionario. También a nivel local, desde luego, está la Constitución Política del Estado. Existen en algunos estados alguna ley de fiscalización, desde luego las leyes de coordinación estatal, las leyes de coordinación fiscal, perdón, de cada estado, donde se establecen las reglas para distribuir las participaciones, tanto federales como las locales, a sus municipios. Existen leyes de presupuesto, de patrimonio, ley de deuda pública, ley de disciplina financiera, en fin, todo el andamiaje jurídico que es necesario conocer, el federal, en este caso el estatal, y finalmente también las disposiciones o leyes de orden municipal. Tenemos lo que son las leyes orgánicas, las leyes de gobierno, las leyes de administración, las leyes del municipio, como se denominan en cantidad federativa, que establece cuáles son las facultades y obligaciones que tengo como funcionario municipal, como presidente municipal, como regidor, como tesorero, inclusive en los niveles de dirección de área, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿A qué estoy obligado? ¿En qué momento? ¿En qué tiempos? Es importantísimo conocerlo.
Y aquí nos perfilamos a 3 leyes en específicas que son nuestra base, nuestro marco jurídico, bajo el cual podemos eficientar y potenciar el nivel de ingresos, la recaudación de ingresos que vamos a tener, que son, desde luego, ya decíamos, el catastro municipal, que es fuente o base de información muy importante para determinar 2 de las contribuciones que ya comentamos importantísimas, ¿no? La ley de Hacienda Municipal y la ley de ingresos. En algunos estados, cada municipio tiene una ley de Hacienda y una ley de ingresos que se complementan. En algunos hay una ley de Hacienda estatal, es decir, que rige para todos los municipios del estado. En algunos la ley de ingresos es solamente una ley en la que se establece la estimación de ingresos a percibir en un año fiscal. En otras trae disposiciones, esta ley de ingresos ya sustantivas, por ejemplo, de algunos elementos esenciales, como son la tasa, cuota o tarifa, la época de pago, etcétera, ¿no? Pero finalmente, a donde vamos perfilándonos es a que debe de estar incluido en las leyes todos estos elementos para poder recaudar de una manera legal, de una manera eficiente. Y por cierto, estamos en buen momento, creo ya algunos de ustedes están trabajando en sus tablas de valores catastrales para presentarlas oportunamente ante el cabildo, ante el ayuntamiento, y también pueden ir ya y están trabajando en perfilar sus leyes de ingresos, que voy a establecer como política fiscal para el siguiente ejercicio fiscal. Es buen momento para ir trabajando en esos aspectos. Sin embargo, ya decíamos que tiene que estar todo esto en un marco jurídico, en una ley. Pero ¿qué es lo que puedo incluir en la ley? ¿Todo lo que yo quiera? No. Solamente aquellos espacios tributarios en los que el municipio pueda o tenga competencia. Y comento, hago breve paréntesis porque, bueno, lo hago más adelante para no interrumpir esto. Es importante considerar, decíamos, los espacios o las competencias. Iniciamos con la fracción tercera del artículo 115 constitucional, que establece cuáles son las funciones y los servicios públicos a los que están obligados los municipios a atender. Ya todos ustedes conocen cuáles son estos servicios: el agua potable, el alumbrado, la recolección de basura, desde luego el rastro municipal, los mercados, los parques y jardines y la seguridad pública. Pero aquí hay algunos que pueden representar fuente de ingreso. De hecho, en la siguiente fracción se establece que pueden ser fuente de ingreso todos estos servicios: el agua potable, el alumbrado público, los mercados, desde luego, la recolección de basura y en algunos casos la seguridad pública, no la que conocemos como pública, que andan los compañeros policías circulando, pero en algunas ocasiones se prestan servicios particulares, o mejor dicho, servicios a algún particular. Bueno, puede ser también una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, estos servicios, de acuerdo a lo que establece la siguiente fracción, la fracción cuarta, son potencialmente generadores de ingresos, como lo establece en la última línea que ven ahí, los ingresos por servicios públicos a su cargo. Es decir, la hacienda pública se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan. Hablamos, por ejemplo, del patrimonio municipal también como fuente de ingreso, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Hago énfasis en que las legislaturas establezcan a su favor. Eso es muy importante. Es uno de los principios constitucionales. Tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. De las contribuciones, y aquí en este tercer punto es todo un catálogo de fuentes de ingresos para los municipios: tasas adicionales, propiedad inmobiliaria, el fraccionamiento, la división, la consolidación, la traslación, ya veíamos el de traslación de dominio, la mejora de los inmuebles y las que tengan como base el cambio de valor. Si se fijan, todos y cada uno de ellos son una fuente potencial de ingresos: impuesto predial, subdivisión de inmuebles, fraccionamiento de inmuebles, la fusión de inmuebles o la consolidación, desde luego la transmisión patrimonial o la traslación de dominio, las plusvalías, que poco o casi nada se cobran en los municipios, en fin, una serie decía yo, de un catálogo aquí de servicios, perdón, de competencias o de temas que los municipios pueden establecer como contribución siempre y cuando obviamente sea factible, ¿no? Las participaciones federales, que veíamos ya la alta proporción con la que cuentan respecto al total de ingresos, y finalmente, como ya decíamos, los servicios públicos que están incluidos en la fracción tercera del 115 constitucional, además de aquellos servicios que su constitución local disponga. Hay municipios que además de las
de las establecidas en el 115, fracción tercera. Su propia Constitución establecen 1, 2, 3 o 4 servicios adicionales a los que está obligado el municipio a prestar a los ciudadanos, pero que también puede ser generadora de ingresos. Bueno, en ese sentido, decíamos, hay dos instrumentos fundamentales, o tres, diríamos: la ley de ingresos, la ley de Hacienda y las tablas de valores. Estos tres instrumentos jurídicos son la fuente, son la base para que podamos nosotros recaudar de una forma legal, como lo establece la Constitución, y en la cual deberemos de incluir todos los elementos que conforman una contribución. Entonces es importante que cumplamos con la obligación de presentar nuestro proyecto de ley de ingresos, primero que lo prevé el ayuntamiento, desde luego, y enviar o turnar al Congreso del Estado para que lo pueda aprobar. En caso, ha habido municipios que no presentan su proyecto de ley de ingresos y bueno, en algunas leyes se establece que seguirá estando vigente la ley del ejercicio anterior, pero yo preguntaría, ¿no existe alguna responsabilidad del funcionario, tesorero o encargado de no presentar un proyecto de ley de ingresos? Yo creo que pudiera configurarse una responsabilidad, algunas leyes así lo señalan, otras no, pero podría haber una afectación a la hacienda pública al no actualizar mínimo algunas cuotas de servicios o mínimo considerar algún factor ahí de incremento. Insisto, puede ser entonces mejor cumplir con esta obligación. Porque además de no incrementar los recursos, podemos caer en el riesgo de que a través de medios de defensa echen abajo los cobros, la recaudación que está haciendo el municipio por una falta de presentación de ley de ingresos o de que ésta no esté en los términos, en las condiciones y con las reglas que establece ya los propios principios constitucionales, además de los criterios de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial. A su vez, pues, también decíamos la ley de Hacienda, que como decíamos se complementa ley de ingreso, ley de Hacienda, o en algunos municipios la ley de Hacienda es la que contiene los elementos esenciales de las contribuciones: sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa, ¿no? Pero finalmente hay que estar entregando de manera anual, en el tiempo oportuno, nuestro proyecto de ley de ingresos. Las tablas de valores catastrales también. Recordemos el quinto transitorio de la reforma del 99 al 115, que establecía la obligación de los municipios de actualizar sus valores catastrales lo más cercano a los valores de mercado. A 20 años de distancia, si mal no recuerdo, de esta obligación constitucional, pues sigue habiendo municipios que no actualizan sus valores. Algunos municipios inclusive tienen hasta 10 años de rezago en la actualización de los valores. Esto en perjuicio y en decremento de las finanzas públicas y aparte en un tema de inequidad y de falta de justicia para los ciudadanos, porque los ciudadanos que más recursos tienen, pues están pagando poquito predial y el ciudadano que menos tiene, pues está pagando con mayor sacrificio y a lo mejor hasta más, en proporción, hasta más que aquellos que tienen mayor capacidad económica. Entonces es importante en un tema de equidad, sí actualizar nuestra ley de ingresos, sí actualizar nuestras tablas de valores y cumplir con esa disposición, con ese mandato constitucional. La ley de ingresos, como todos ustedes ya conocen, pues está conformada de diversos capítulos, secciones, etcétera, y generalmente tienen tienen esta composición, ¿no? El apartado de impuestos, de derechos, de contribuciones especiales, que decíamos, no todos los municipios aprovechan este espacio, de productos, de aprovechamientos, desde luego las participaciones, las aportaciones, subsidios, transferencias y los ingresos que se obtengan por fuentes de financiamiento, es decir, deuda pública. Aquí hay algo importante en lo cual ya nos vamos a detener un poquito, que es cómo elaborar mi proyecto de ley de ingresos. ¿Qué debo de considerar? Bueno, desde luego las fuentes de ingresos que ya conozco: el impuesto predial, la traslación de dominios, las licencias de giro, las de anuncios, los de desarrollo urbano, etcétera. Todo lo que ustedes tienen incluido en su ley de ingresos. Pero es importante, aunque esta ley de ingresos que algunos traen esa inercia, ¿no? Simplemente presentan la del año anterior con un porcentaje de actualización, ¿no? Le voy a subir el 3%, el 5%, el 7%. Pero no nos detenemos a detalle a analizar, a revisar la redacción de cada uno de los artículos para ver si cumple o no cumple con los principios rectores de las contribuciones que están establecidos en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Oye, pero ¿esto en qué me beneficia o en qué me perjudica? Bueno, pues muy simple y muy sencillo. Si no cumple con estos principios constitucionales, desde luego,
tus contribuciones, tus impuestos, tus derechos van a ser vulnerables a cualquier medio de defensa. Me refería en la parte de servicios públicos a los servicios que son susceptibles a obtener recaudación. Uno de ellos en particular, que ustedes conocen, es el de alumbrado público. Aproximadamente, no recuerdo el dato exacto, pero cerca de 20 entidades federativas tienen sus municipios, incluido el cobro del derecho de alumbrado público en sus leyes de ingresos. En los últimos años ha habido una serie de controversias, perdón, una serie de acciones de inconstitucionalidad que han sido promovidas, ya que la forma en la que está conformado, diseñado, construido este derecho es inconstitucional. ¿Por qué? Porque invade competencias de otro orden de gobierno, el orden federal, de acuerdo a lo establecido en el 73 de la propia Constitución. Es decir, estoy cobrando como si fuera un impuesto o una contribución de alumbrado público y no lo es. Solamente la federación, por disposición de este artículo que señalaba, puede hacerlo. Pero en la forma en la que yo redacto el cobro de ese derecho, pareciera que estoy cobrando alumbrado público. De hecho, algunas leyes cobraban un porcentaje del consumo de energía eléctrica que te llegaba a tu domicilio de la CFE. ¿Qué dijo? ¿Qué resolvió la Suprema Corte? Efectivamente es inconstitucional, por tanto, dejó sin efecto, fíjense lo grave de esto, ese apartado de las leyes de ingresos, no de un municipio, inclusive de todos los municipios de todo el estado. En varios estados se dio y se sigue dando todavía algunas resoluciones. Leía en días pasados una resolución de este año, no les digo el estado, pero creo que era más de la mitad de los municipios en las que dejan sin efecto y le ordenan, desde luego al municipio, pero al Congreso del Estado, a no volver, fíjense, no volver a aprobar en lo futuro el derecho al alumbrado público en las condiciones en las que estaba. Entonces, esto es importante, sí. Tasas del impuesto predial que están dependiendo del tipo de inmueble, una tasa para un construido, una tasa para baldío, una tasa para quienes tengan X metros, o sea, una serie de tasas diferenciales que no atienden estos principios. ¿Cuáles son estos principios? El primero, legalidad. Señalábamos anteriormente la importancia de 3 instrumentos jurídicos como son la ley de ingresos, la ley de hacienda y las tablas de valores. ¿Por qué es importante? Porque son instrumentos en los cuales se vierten los actos materiales y formales legislativos, es decir, el Congreso del Estado, que es quien tiene las facultades, aprueba todo lo contenido en estas leyes y en las tablas de valores, como decreto o incluido en la propia ley o por separado, ¿no? Pero finalmente son actos formales y materialmente legislativos que reúnen el principio de legalidad. Es decir, que todos los elementos de la contribución, lo vemos más adelante, deben estar incluidos, establecidos en una ley. Oye, ¿puede el ayuntamiento a través de un reglamento aprobar algún cobro? No tiene facultades. Oye, estoy cobrando algo que no está incluido en la ley de ingresos, pero estoy prestando el servicio, no puede estar incluido. ¿Lo pueden cobrar? De hecho, algunos municipios lo hacen, sin embargo, es vulnerable a que lo echen abajo, como se dice coloquialmente, a través de un medio de defensa, ya sea algún recurso o definitivamente un juicio de amparo, ¿no? Entonces, es importante que todo esté contenido en una ley. Oye, los derechos de agua que cobro, fíjate que los aprueba mi organismo operador de agua y sí los publico. ¿Pero en dónde los publicas? Pues en el medio de difusión, en un periódico oficial o en la Gaceta Municipal. Pero no está aprobado, otra vez, actos formal y materialmente legislativos, o sea, el Congreso. No está aprobado por el Congreso, pero sí por el organismo operador de agua, o por la Junta. No está aprobado por el Congreso. Primer principio, legalidad. Contenidos, todas las contribuciones en una ley. Segundo principio, equidad. En correlación con el siguiente, que es proporcionalidad, es de los más vulnerables en las leyes de ingresos, sobre todo en materia de predial y en adquisición de inmuebles. Se refiere, el principio de equidad contributiva, respecto a que todos los gobernados deben de recibir el mismo trato, desde luego que se encuentren en una circunstancia similar. Es decir, contribuyentes similares, contribuciones similares en la misma en el mismo trato, y me paso al siguiente, y en la misma proporción. ¿Qué es la proporcionalidad? Que todos deben de contribuir en función de su capacidad contributiva, de su capacidad o de su riqueza. Es decir, que pague más quien más tiene. Una tienda comercial de estas enormes que están en las plazas,
es proporcional que pague lo mismo que una pequeña tienda de abarrotes? Pues no. El ciudadano que vive en una casa de 500 metros de terreno y no sé cuántos de construcción, ¿es justo que pague lo mismo que un contribuyente que tiene una casa de 50, de 80 metros? No, tampoco lo es. Sin embargo, si yo no tengo un esquema de tarifas o un esquema de tasas que atienda este principio de proporcionalidad, pues el impuesto ya se torna inconstitucional. Por ello es importante, les decía, analizar la redacción que tienen nuestros artículos en las leyes de ingresos, las tasas, cómo las tenemos configuradas, para no dar origen o no dar pie a que algún contribuyente que decida impugnarlo le sea favorable ese juicio, esa impugnación. Oye, pero nunca ha pasado nada en mi municipio. Bueno, el que nunca haya pasado nada, el que nunca hayas tenido que devolver un impuesto, una contribución, no quiere decir que esté bien diseñado y bien construido ese impuesto, ¿sí? Puede ser en un futuro. Oye, yo, por ejemplo, para el impuesto de espectáculos públicos, pues tengo una tasa para circos, otra tasa para conciertos, otra tasa diferente para algún espectáculo. Tengo 3, 4, 5 tasas en espectáculos públicos. ¿Esto es correcto? Yo diría, y a la luz de lo que hemos visto, yo creo que no, porque no hay un tema ni de equidad ni de proporcionalidad. Y ya hay casos, muchísimos, en los que los municipios tienen que reintegrar esa contribución, ese impuesto, ese derecho que cobraron por no reunir estos principios rectores de las contribuciones. Y finalmente el destino al gasto público, es decir, decíamos en un principio, todo lo que yo recaude deberé destinarlo al gasto público. Aquí señala la diapositiva que debe destinarse todos los recursos a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales, no particulares, necesidades colectivas. ¿Cuáles son estas? Pues ya veíamos la fracción tercera, la prestación de servicios y de bienes a las que está obligado el municipio. Entonces, son estos 4 principios que son básicos, que son fundamentales para cumplir en nuestros ordenamientos fiscales, ley de ingresos, ley de hacienda y desde luego las tablas de valores catastrales. Más adelante vamos a ver un par de criterios que ha establecido el Poder Judicial. Además de esto, de reunir sus leyes de ingresos, sus contribuciones, estos principios constitucionales, debe de incluirse también en las leyes los elementos esenciales de los tributos. ¿Cuáles son estos elementos? Ya lo decíamos, sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa y la época de pago. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿quién va a pagar el impuesto? Describir claramente quiénes están obligados, el sujeto, quiénes están obligados a pagar el impuesto. Y ahí encontramos otra vez fuente potencial de ingresos. En muchas ocasiones no tengo incluido en mi ley de ingresos, en mi ley de hacienda, quiénes están obligados o alguna figura jurídica no está considerada, ya sea en el sujeto o en el objeto, es decir, ¿qué voy a pagar? Por ejemplo, un fideicomiso, una escisión, una fusión, todos estos actos jurídicos en ocasiones por no hacer una revisión exhaustiva, no los tenemos considerados y a la hora de que se presenta, por ejemplo, una fusión de una empresa, pues oye, sabes que la ley no lo contempla y por lo tanto no te puedo cobrar el impuesto de traslación de dominio, por citar un ejemplo, ¿no? Otro elemento esencial, la base. ¿Cuál es la base sobre cuál vas a pagar los impuestos? Pues muy fácil, el valor de tu inmueble, ¿no? Oye, ¿y cómo se determina el valor? Pues lo que Catastro diga, ¿no? Otra vez, seguridad jurídica. Lo que Catastro diga, no. Lo que las tablas y la ley de Catastro establezcan, y la ley de ingresos y la ley de hacienda. Si expresamente no señala cuál es esa base y cómo se determina esa base, también es vulnerable para que cualquier contribuyente pueda impugnarlo y le vayan a dar la razón. Finalmente, la tasa, cuota o tarifa, y en ese aspecto hay un modelo que reúne desde luego los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, que son las tarifas progresivas. En el caso del impuesto predial, el contar con diferentes tasas pues es inconstitucional para cada tipo de inmuebles, pero si hacemos o construimos una tarifa progresiva que grave más a aquel que tenga mayor capacidad económica, además de hacerlo justo, que pague más quien más tiene, lo hace constitucional. Es decir, un contribuyente, por poner un ejemplo, que tenga un inmueble, una casa que tenga un valor de 400,000 pesos, pagará con una tasa de 0.2 al millar. Pero un contribuyente que tenga un inmueble de 10 millones de pesos, eso a mí me indica que tiene mayor capacidad económica. Bueno, esa que no pague con el 0.2 al millar
que pague con el 0.4 al millar o 0.5. ¿Por qué? Porque tiene capacidad económica. O una gran plaza comercial o un edificio que tenga un valor de 100 millones de pesos, pues justo es que ese ciudadano, ese contribuyente que tiene mayor capacidad económica, pague más que aquel que tiene una menor capacidad económica. ¿En beneficio de quién? De la ciudad, de los bienes y servicios que el municipio va a establecer, ¿no? Entonces, estos elementos de los tributos, sujeto, objeto, base, tasa, cuota, tarifa, y desde luego la época de pago, oye, ¿dónde voy a pagar y en qué fecha? ¿En qué momento? Bimestral, semestral, mensual, ¿en qué lugar? Deben de estar contenidas en la ley de ingresos y en las tablas de valores catastrales y en la ley de Hacienda, dependiendo de la conformación que tenga cada municipio. Por eso hablo yo, estamos en un momento oportuno para hacer un análisis, un diagnóstico de nuestras leyes de ingresos. Aquí está, les mostramos algunos criterios de la del propio Poder Judicial, de la Suprema Corte, son un par de jurisprudencias y nos referimos al de legalidad tributaria, que es lo que he venido comentando. ¿Qué señala aquí la Corte? Bueno, que el principio de legalidad tributaria, que se establece en la fracción cuarta del 31 constitucional, exige que sea quien, el ayuntamiento, no, la Junta de Aguas, no, el Consejo de Administración del Servicio de Agua, no, el legislador, los diputados, el Congreso del Estado, quien determine, ¿sí?, estas contribuciones y las plasme en una ley, no en un reglamento, no en un manual, no en un acuerdo, en una ley, en un acto formal y materialmente legislativo que lo sea aprobado por el Congreso, desde luego, y que esté contenido en una ley. Entonces, que sea el legislador y no la autoridad administrativa, ¿sí? Quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones. ¿Cuáles son estos elementos? Los que ya veíamos anteriormente. Sujeto, objeto, base, tasa, cuota, tarifa. Y que sea claro y que sea razonable. ¿Para qué? Para que el ciudadano, el contribuyente, el gobernado, tenga certeza jurídica, como lo dice aquí la propia jurisprudencia. ¿Certeza en qué? En la forma en la que debe cumplir o atender sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, si cumplimos con esto, seguramente vamos a tener una mejor eficacia, una mayor eficiencia en la recaudación, porque por lo menos no vamos a tener que, en caso de que alguien controvierta algún cobro, pues no vamos a tener que reintegrarle. Además de estar cumpliendo con algo que nos obliga la Constitución, atender los principios que están establecidos en esta Carta Magna, ¿sí? Entonces, la legalidad tributaria como primer punto. Como segundo punto, esta legalidad tributaria y estos elementos aterrizados a un tema muy particular que son el tema catastral, el tema predial o de impuesto de traslación de dominio o las tablas de valores unitarios. Decíamos, es uno de los instrumentos, además de la ley de Hacienda y de Ingresos, importantes que deben de contener estos principios porque es lo que nos va a servir para recaudar dos de los impuestos más importantes. ¿Qué se resuelve aquí en este caso? Omitimos desde luego a qué estado o a qué municipio nos referimos, pero se señala que en el caso de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, transgreden el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué lo transgreden? Si nos vamos al tercer párrafo, donde dice justificación, viene marcado con rojo, porque estas tablas de valores no prevén con claridad los elementos necesarios para ¿qué? Para determinar el valor unitario de suelo o de construcción de mi inmueble. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para conformar otra vez elementos esenciales, la base y la tasa sobre las cuales voy a pagar mi impuesto predial, ¿no? O cómo generar el valor catastral. ¿Por qué? Porque esto está viciado y en un estado grave, dice aquí, de inseguridad jurídica para el contribuyente, porque el contribuyente no tiene la información necesaria para conocer cuál es el fundamento legal bajo el cual tú llegas a determinar un valor. Ejemplo, el valor por metro cuadrado de tu casa o de tu terreno es de 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque tu casa es una casa clasificada como moderna, construcción nueva, de lujo, semilujo, etcétera. Oye, pero ¿a qué te refieres con construcción nueva? Es decir, ¿de qué edad me estás diciendo? ¿Cuál es la construcción moderna o antigua? ¿Y cuál es ese tipo de construcción de lujo, semilujo o económica? No lo dicen las tablas de valores, no lo dice tal vez la ley, o sí lo dice la ley de catastro, reglamento, pero no está establecido en las tablas.
Entonces el contribuyente no puede saber cómo el municipio o la autoridad catastral llegó a determinar que ese inmueble caía en esa tipología, en esas características y por tanto le asignaron ese valor catastral. Esto, créanme, digo, aquí está la prueba, es una jurisprudencia en la cual se determina que las tablas de valores para ese municipio, perdón, transgreden el principio legal tributario y por lo tanto le tengo que reintegrar, no la totalidad, pero sí la diferencia del impuesto predial o el impuesto traslación de dominio pagado. Es decir, en vez de pagarme, si era un gran edificio, pues me vas a pagar como si fuera un predio o un inmueble de lo más económico, ¿no? Entonces es importante, pues, todos estos aspectos, ahorita que están trabajando en sus leyes de ingresos, de hacienda y tablas de valores, considerar inclusive los propios criterios que ya se han emitido para mejorar la conformación, la redacción de sus artículos, de sus tablas de valores y dar mayor certeza jurídica porque a algunos municipios sí les ha costado muy caro el estar reintegrando estos recursos. Bien, ya para irnos a la parte final, ¿qué acciones podemos hacer para incrementar y fortalecer los ingresos municipales? Son aspectos, estrategias o acciones que suenan muy simples, pero que detrás de ello conllevan muchas acciones, mucho estudio y mucho análisis por parte de ustedes. Uno de ellos decíamos la progresividad. Oye, tengo unas tasas diferenciadas de predial para construidos, no construidos, rústicos, urbanos, etcétera, etcétera. Y tengo 3, 4, 5 diferentes tasas. ¿Qué puedo hacer? ¿Es inconstitucional? Sí, sí lo es. Algún modelo, obviamente, previo análisis, puede ser una tarifa progresiva. Ya hay municipios que han implementado tarifas progresivas en el cobro del impuesto predial y la recaudación, fíjense, por esta simple determinación de un año a otro se ha incrementado entre un 30 y un 50%. Oye, pero ¿le cobraste más impuesto a los ciudadanos? No. Sí le cobraste a un segmento de población, pero ¿a qué segmento de población? Al que mayor capacidad económica tiene. A los más vulnerables los dejamos igual, siguen pagando su impuesto predial igual que el año pasado, pero a los que tienen inmuebles más cuantiosos, 1 millón, 2, 3, 4, 5, 20 millones, en las ciudades 100, 200 millones, estas plazas comerciales, pues esos tienen capacidad económica. ¿Por qué no pueden pagar más que el ciudadano que tiene solamente una casa que con esfuerzo se ha comprado? Entonces, un principio de equidad, ¿sí? Y de proporcionalidad se logra a través de implementar tarifas progresivas. Otro aspecto importante que ya lo referíamos, la actualización de las tablas de valores catastrales, ¿sí? Permanentemente están analizando los movimientos del mercado inmobiliario. Hay un tema o hay un modelo que es observatorios de valor de suelo. Es lo que hace Catastro, está analizando los valores de suelo, pero que lo haga de una forma sistemática, automatizada y con auxilio de herramientas tecnológicas para ir analizando cuál es la evolución que va teniendo los valores, perdón, los valores catastrales. La fiscalización. ¿Cuántas veces hacemos nosotros una labor de fiscalización? En el predial sí, tenemos el padrón de predial, veo quienes no me han pagado y pues voy y les envío 1, 2, 3, hasta 10 notificaciones que ya ni les hacen caso y las ponen ahí las van coleccionando. Ah, mira, ya me llegó la 9, ¿no? Pero jamás se ejecuta. Pero ¿cuántas veces reviso si efectivamente ese inmueble tiene los metros que tengo registrados, si tiene las características que tengo registradas y si el propietario es a quien tengo registrado? ¿Cuántas veces hacen compulsa de padrones, inclusive al interior del municipio? A ver, mi padrón de licencias contra mi padrón o de anuncios, contra mi padrón de predial, contra mi padrón de agua. Hago una compulsa entre los 4 y me voy a llevar una sorpresa, que en un padrón tengo registrado un contribuyente, en otro no lo tengo o lo tengo con otra característica, otro nombre, etcétera, etcétera. La cobranza coactiva, bueno, derivada de esa fiscalización es importante ejecutar lo que cada una de sus leyes contiene, que es el procedimiento administrativo de ejecución, pero sobre todo hacer conciencia ciudadana del por qué estás obligado, de para qué son tus recursos y de informarte qué estoy haciendo con tus recursos. La colaboración administrativa, ya algunos de ustedes tienen un convenio firmado con el Estado para efecto de la distribución del Fondo de Fomento Municipal, de este 30% de incremento del fondo, en la cual el Estado administra o apoya en la administración del impuesto predial. Esto es, bueno, pues desde luego que sí, obtienen recursos adicionales del Fondo de Fomento Municipal. Hay estados que todavía no tienen firmado este convenio, están dejando ir recursos que a lo mejor en cuantía pudieran decir, bueno, no son tan importantes respecto de los demás, pero yo creo que un peso, como dicen, un peso cuenta, un peso suma. Si tengo ahí en la propia ley de coordinación fiscal un modelo, un esquema que me dice que puedo obtener
una proporción adicional del fondo de fomento, ¿por qué no aliarme, asociarme con el Estado para que me apoye en la administración de predial, que además me sirve para lograr recuperar lo que no he recuperado, para actualizar mis valores o para fiscalizar, etcétera, las funciones que tienen que ver con la administración del tributo, y además obtengo un ingreso adicional. Otro aspecto fundamental, lo que ya veíamos, la actualización del marco jurídico, la revisión del marco jurídico para atender los principios constitucionales que acabamos de ver hace un momento y atender desde luego los propios criterios jurisdiccionales que ya están ahí. Es simplemente conocerlos, estudiarlos, ver si mi ley cae en el servicio y corregirla. Ya estas dos jurisprudencias, por ejemplo, nos dicen cómo deben de estar conformadas las tablas de valores y mis leyes de ingresos, ¿no? Entonces, la actualizar el marco jurídico es importantísimo, incluyendo los reglamentos, ¿eh? ¿Cuántas veces los reglamentos municipales establecen una cosa y la ley de ingresos dice otra? El reglamento dice que no se puede tener X giro y la ley de ingresos sí lo contempla y lo cobra. O al revés, el reglamento establece que sí se pueden otorgar licencias en X, Y, giro, anuncios o actividad o ciertas sanciones al reglamento de policía y buen gobierno, pero la ley de ingresos no lo contempla. Entonces es importante analizar, armonizar sus reglamentos municipales, actualizarlos desde luego con el marco jurídico tributario, es decir, con su ley de ingresos y su ley de hacienda. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una revisión y una actualización de sus reglamentos municipales? Policía y buen gobierno, de alcoholes, de licencias, de anuncios, de registro civil, de desarrollo urbano, es un tema importantísimo. Vi por ahí que se conectaron algunos funcionarios de desarrollo urbano, no me acuerdo de qué municipio, creo que era de Puebla, por allá. Un tema importante, ¿cómo está el reglamento de construcción? ¿Cómo están sus planes parciales de desarrollo? ¿Cómo están todos estos temas vinculados pues a los inmuebles y que son una fuente importante y potencial de recursos? Entonces, la armonización de todo el marco jurídico, reglamentos, leyes, planes parciales de desarrollo urbano, etcétera. El padrón de contribuyentes, ya decíamos, revisar nuestros padrones que estén actualizados, hacer compulsas contra el padrón de agua, el padrón de licencias, el padrón de giros, etcétera. Hacer inclusive con los padrones estatales, y al Estado también le iría bien. Oye, tu padrón de nóminas, el impuesto sobre nóminas que pagan al Estado, ¿cuántos contribuyentes tienes registrados? Pues, no sé, 5,000. Oye, y el municipio tiene registrados 6,000 negocios, ¿cómo está eso? Quiere decir que los otros 1,000 negocios no tienen empleados y no están obligados al pago del impuesto estatal. Por eso hablo que el Estado y el municipio son aliados en estos temas. Compulsa. El catastro es fundamental, la interoperabilidad del catastro. Que no sea un ente aislado, que no sea una dependencia aislada. Al interior del municipio, que el catastro tenga información y se comunique con desarrollo urbano, con ordenamiento territorial, con obras públicas, con padrón y licencias, con la Junta de Agua. ¿Para qué? Otra vez, padrones, información. Oye, fíjate que este inmueble me está pagando agua y lo tengo registrado, pero él no me está pagando. Oye, fíjate que mi padrón de agua hay 5,000 contribuyentes o 5,000 cuentas y en el catastral solamente 4,000 o viceversa. Algo está pasando ahí. Vamos revisando, haciendo compulsa, vamos interoperando el catastro, que esta información se pueda comunicar, la información catastral, con las otras dependencias, al interior del municipio, desde luego al exterior, con el registro público de la propiedad. Resulta que en el registro de la propiedad tienen registrados a 2 propietarios posteriores y el catastro se quedó con el original. Ya el dueño actual registrado en el RPP es Juan y el municipio sigue con el mismo predio registrado en nombre de Alicia. Resulta que las características y las delimitaciones del predio en el registro público son unas y el catastro tiene otras. Estas compulsas, esta interoperabilidad es fundamental. Y finalmente, bueno, como lo decía, con los organismos operadores de agua, inclusive aquellos que los maneja el propio Estado o que son intermunicipales. Un aspecto importante que señalaba yo son las contribuciones de desarrollo urbano, otra fuente de ingresos potencial e importante. ¿Por qué? Porque hay una serie de actuaciones o de autorizaciones o de acciones del municipio que favorece a los particulares, pero que el municipio no obtiene nada a cambio. Vamos a cambiar el uso de suelo de cierta zona y resulta que el propietario de esos predios que están en esa zona se ve favorecido porque ya puede construir. Antes estaba, no sé, reservado para algún uso específico
Con el cambio de uso de suelo que hizo el ayuntamiento, potenció el uso y desde luego el recurso que va a obtener ese ciudadano. Ya puede construir un negocio, ya puede construir 100 viviendas, ya puede construir torres verticales. ¿Y cuánto le deja al municipio por ese cambio de uso de suelo? Nada. Sí le va a generar más costo porque le va a exigir mayores servicios de infraestructura al municipio, pero no le contribuyó nada al municipio o a los ciudadanos, que con esos recursos se favoreció en los cambios. Entonces aquí hay un catálogo o unos conceptos que pueden ser susceptibles y que ya se están cobrando en algunos municipios en materia de desarrollo urbano, como son los incrementos en los índices o en los coeficientes de edificación. Esto es para los edificios que vemos ya en algunas grandes ciudades que están construyendo edificios altos. Es susceptible de generar una contribución específica para esos pisos excedentes. Las plusvalías, oye, tu inmueble tenía un valor de 500 pesos metro porque no podías hacer nada, aprobé un cambio de uso de suelo y ahora resulta que ese terreno ya de valer 500, pues ya vale 3,000 pesos o 5,000, o porque te llevé una obra pública, ¿no? Ah, bueno, pues eso generó una acción pública, una acción del municipio, una acción pública generó un beneficio particular. Justo es que esa persona que se está beneficiando particularmente le retribuya algo al municipio. Índices de edificación, transferencia de derechos de desarrollo urbano, incrementos en la densidad. Antes podía construir 100 casas, ahora puedes construir 200. Bueno, ese incremento en esa densidad, de acuerdo a los usos H1, H2 o densidad alta, media, baja, etcétera, pues también es susceptible de generar una contribución. Y esta solamente es para aquellos contribuyentes que se están viendo beneficiados por una acción pública. Y finalmente, bueno, lo que ya decía, los cambios de uso de suelo. Entonces, es un tema importante desarrollar sus áreas de desarrollo urbano. Si los tesoreros se sientan a platicar con todas sus dependencias, qué están haciendo en cada dependencia, vamos a detectar potenciales fuentes de ingreso que se están yendo simplemente por no organizar estas mesas de trabajo con cada una de las dependencias del municipio. Ya para finalizar, lo que estamos haciendo el día de hoy es importante y es fundamental para un mejor desarrollo y una mejor actuación de los encargados de las haciendas públicas, como es profesionalizar la función hacendaria. La capacitación de cada uno de los integrantes del municipio, desde luego, pero específicamente de la tesorería municipal, del propio tesorero, de sus directores de ingresos, de sus jefes de área, de los de ejecución fiscal, de los de contabilidad, etcétera, ¿qué va a permitir? Pues es que se especialicen cada día mejor y que actúen con un apego a lo que ya decíamos, a todo el marco jurídico, con un mayor y mejor apego a la ley, que los actos administrativos que emitan sean eficaces y no, otra vez, coloquialmente lo decimos, los echen abajo, que sean más eficientes en la planeación de sus finanzas. Deseamos contar con información contable, precisa y oportuna para tomar decisiones financieras, para mejorar el diseño de las normas tributarias. Ya lo decíamos, si nos capacitamos y nos profesionalizamos, vamos a poder diseñar mejor nuestra ley de ingresos, nuestra ley de hacienda, nuestras tablas de valores, es decir, un mejor diseño de las normas tributarias. Vamos a poder aplicar todas las reglas de disciplina financiera que están contenidas en esta ley. Voy a conocer qué puedo, qué no puedo hacer, qué debo de incluir en mi proyecto de ley de ingresos, qué debo hacer para solicitar un crédito. En fin, todos estos aspectos son fundamentales y una obligación que genera empatía, que genera confianza en los ciudadanos y que esa confianza permite que contribuyan por lo menos de una mejor manera, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Nos va a permitir generar esa confianza, pero además nos va a permitir no tener observaciones por parte de los entes fiscalizadores que, créanmelo y pregúntenle al tesorero el último año, está ya batallando, y cuando no está la administración y que llega el pliego de observaciones y que ya no estás en las funciones, ¿cómo le va a hacer para solventar esas observaciones? Y a veces no es por un mal uso o una malversación de fondos, es por un desconocimiento a lo que la ley te exigía y te decía. Entonces, todo esto, pues, esta capacitación y la profesionalización de la función hacendaria nos va a permitir administrar con eficiencia y con racionalidad los recursos públicos que con tanto sacrificio los ciudadanos aportamos. Pues hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por la invitación. Espero haber transmitido de manera clara estos aspectos muy básicos y muy fundamentales. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte del maestro José Luis Flores Mota y de igual manera agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy.
A continuación, maestro, vamos a dar paso a nuestro espacio para las preguntas y comenzamos con la primera por parte de nuestro participante YA Pérez vía Facebook, que nos pregunta, ¿se puede poner en la ley de ingresos la tarifa mínima, tarifa media y tarifa máxima? ¿Afecta en la proporcionalidad? ¿Puede dar un ejemplo de cómo es lo mejor de poner las tarifas en la ley de ingresos? Adelante, por favor. Gracias. Dependiendo de la contribución, por ejemplo, en materia de impuesto predial, una tarifa progresiva inicia con, o puede iniciar con la tasa que estás manejando, la tasa más baja que estás manejando actualmente, y va creciendo hasta la tasa que quieres llegar. 2 al millar y llegar al 4 al millar, por ejemplo. En este inter puede haber 8, 10, o hay tarifas que tienen hasta 20 niveles, 20 segmentos, 20 estratos, en función del valor. Cada valor, la tarifa está integrada de límite inferior, límite superior, cuota fija y tasa sobre el excedente de estos límites, ¿no? Es como se debe de integrar una tarifa. Esto para el caso de un impuesto. Por ejemplo, para el caso de un derecho, como puede ser una licencia de alcoholes, sí, en materia de derechos, los criterios jurisdiccionales son un tanto distintos. Ahí la proporcionalidad es distinta a la de los impuestos, porque esta va en función de lo que a la autoridad municipal le cuesta el prestar ese servicio. O sea, ahí no importa si el Walmart tiene, ya me aventé un comercial, ¿verdad? Si el Walmart tiene mayor capacidad económica, está grandote. Entonces le voy a cobrar una licencia, pues más grandota, que pague más que el que vende abarrotes en la esquina. De acuerdo a lo que establece la propia Constitución en materia de derechos, esto no es así. Debe de representar el costo. Si a ti te cuesta lo mismo darle una licencia de giro al abarrote que al Walmart, pues la licencia debe costar lo mismo. Ah, espérame, pero puedes justificar una diferencia en el cobro. ¿Por qué? Porque para ir para dar una licencia al Walmart tengo que cerciorarme que reúna los requisitos establecidos, y hablamos de la importancia del marco jurídico, en los reglamentos de protección civil, de giro, de anuncios. Y esa verificación me cuesta a mí más. Acá a la tienda de abarrotes mando un solo funcionario, acá tengo que enviar a 3 y a protección civil y a bomberos y cuestiones de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces me cuesta más el emitir una licencia para un Walmart que para una tienda de abarrotes, pero tengo que justificarlo en mi ley de ingreso, en mi ley de hacienda, el por qué tiene un mayor costo. En resumen, pues, esto de la cuota o tarifa, decía tarifa mínima, media y máxima. Las tarifas progresivas, te comento, tienen ese esquema, ¿no? Límite inferior, límite superior, cuota y tasa marginal sobre el excedente, ¿no? Yo más bien recomendaría esa integración si es para efecto de impuestos. Si es para derechos, ya comentaba lo que se puede hacer. Esta distinción de derechos en licencias, ya la Corte ha resuelto que no es tan constitucional, a menos que lo argumentes muy bien. Algo importante que no dije, la exposición de motivos, eso es fundamental, los fines extrafiscales. La exposición de motivos en una ley es fundamental porque están ustedes estableciendo o declarando el porqué de la conformación de un tributo. Entonces es importantísimo que se esmeren en la exposición de motivos para explicar bien a bien el porqué, inclusive los fines extrafiscales. Ah, a ti te cuesta más o te estoy dando un trato diferente por esto, por esto, por esto, por esto, porque eres diferente, ¿sí? Eres un contribuyente diferente y la Constitución dice, como ya lo veíamos, que sí te puedo tratar diferente. Es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Muchas gracias por esta respuesta, maestro. Continuamos con nuestra participante Esmeralda Romo vía Facebook, que nos pregunta, ¿nos podrían asesorar para hacer nuestras tablas progresivas? Sí, con todo gusto. Les comento que Indetec dentro de los servicios, obviamente está pues, la asesoría, la consultoría. Hemos apoyado a varios municipios en construir sus tarifas progresivas. Entonces, desde luego que sí, tienen mis datos. Creo que no recuerdo si en la presentación venían, pero ahorita mi compañera los va a escribir en el chat, el correo electrónico, para que puedan ustedes contactarnos y con todo gusto los apoyamos. Muchas gracias, maestro. Continuamos con Raúl Barcens vía Facebook, que nos pregunta, de acuerdo al artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política, ¿la generación de composta municipal podría ser generadora de ingresos? Desde luego, la composta la puedes vender.
efectivamente, ¿no? Puedes, obviamente determinando un costo razonable e incluir el costo, no sé si por kilos o cómo se mida, o por volumen, pero sí puedes generar ingresos por ese concepto, desde luego, siempre y cuando, insisto, se incluya en tu ley de ingresos y en la exposición de motivo establezcas el por qué lo vas a incluir y cuál será el costo. O sea, cómo llegas a determinar que vale $1 o que vale 20 pesos el kilo o el volumen, etcétera. Tienes que justificar muy bien en función de un análisis y una determinación de costos que vaya establecido en tu exposición de motivo. Y por tanto, la cuota es esta. En función de este razonamiento, mi cuota es esta, pero sí, sí es factible. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar paso a la última pregunta debido al tiempo que llevamos de este tema tan interesante que usted nos expuso. Y antes de dar paso a nuestro cierre, viene por Gibran González vía Facebook, que nos pregunta, ¿cómo se podría mejorar la recaudación de ingresos municipales en predial y agua para fomentar la cultura de pago? Mira, como ya decíamos, lo primero es el acercamiento, el crear conciencia con los contribuyentes, ¿no? El por qué es importante que contribuyan. Hay municipios que han llevado a cabo prácticas que parecen muy sencillas y muy simples, que diga, ay, ¿a poco con eso? Enviar alguna invitación, algún informe, una hojita, así como enviar notificaciones, si es que se envían, en la que digas, oye, fíjate que estamos llevando a cabo estas obras, estas acciones. Fíjate que con tu recaudación se van a llevar a cabo estas obras. Fíjate que tu colonia, inclusive así lo han hecho, tu colonia, solamente el 50% de tus vecinos está pagando predial o está pagando agua, ¿no? Todo ese tipo de acciones coadyuvan pues a incrementar la recaudación. Definitivamente la fiscalización, la presencia, el notificarle que tiene un adeudo, el acercarnos, pues genera conciencia. A todos nosotros, si nos llega un correo, por lo menos a mí, yo estoy checando mi teléfono y veo un correo del buzón tributario del SAT y la verdad me asusto, no sé ustedes. Yo digo, híjole, ¿ahora qué pasó? O llega el Seguro Social a mi local y me asusto. Pero llega el municipio a cobrar el predial y la verdad no me asusto. Les digo, ya coleccionamos notificaciones. Ah, mira, esta es la notificación número 10. Generar presencia, a lo mejor, no sé si suene mal lo que va a decir, pero tomar un contribuyente como ejemplo, el de mayor capacidad económica, el que tiene años sin pagar, pero que sí tiene dinero y que es un señor o una plaza comercial, un negocio que sabemos. O sea, el ir a la gran tienda comercial y requerirle y que salgan las noticias, estamos embargando. Fíjense, últimamente el municipio de Juárez está saliendo, lo pueden googlear en todos los medios, está, y los medios lo están publicando como nota, está embargando y rematando inmuebles. Entonces, el que lo lea, yo estoy ahorita, por ejemplo, en Guadalajara, y yo leo una nota de Juárez, y 1, y 2, y 3, ya remataron un inmueble, ya remataron una plaza. Eso genera cierta conciencia en los ciudadanos de decir, ah, caray, si están actuando, si es verdad, si te requieren, si te embargan, y si están rematando el inmueble, o sea, están actuando. Si no ven actuación, no va a pasar nada. Si no ven obras y servicios, no va a pasar nada. Si no les explicas en qué se están destinando los recursos, no va a pasar nada. Entonces yo diría, en resumen, un buen marco jurídico, una actualización, un esquema tarifario que sea eficiente, que sea constitucional, el acercamiento con los ciudadanos, la compulsa entre padrones, el informarle y decirle, ya vi que tienes un giro, pero no lo tienes registrado, o ya vi que en el agua reportas que tu terreno mide 500 metros y en catastro 300 para el predial. Todo este tipo de información, notificación, fiscalización, va a dar mejores resultados y desde luego un buen esquema tributario contenido en su ley de ingresos o ley de Hacienda. Muchísimas gracias, maestro Flores, por estas puntuales respuestas y de igual forma agradecemos mucho la participación de los participantes que nos acompañaron en esta sesión. Antes de dar paso a nuestro cierre, me permito recordarles que a partir del 2022, por lineamientos internos, con respecto a nuestros seminarios, no emitimos una constancia por cada sesión, sino que va a ser una constancia por el final de horas que va a durar este seminario y deben de cumplir con el 50% aproximadamente de las asistencias. Con respecto a este seminario, tienen que asistir a 5 de las 6 que vamos a tener para poderles nosotros emitir esta constancia. Ahora sí, ya que terminé este aviso, me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López para que nos brinde un mensaje final. Adelante, por favor, maestro. Gracias, Leslie. Gracias por la aclaración respecto a la participación.
de todas las personas que se inscriban en este seminario. Y bueno, maestro José Luis Flores, muchas gracias por su participación en esta sesión con esta exposición, como siempre, pues tan brillante, presentando pues los puntos más importantes a considerar en todo lo relacionado con el ingreso. Eh, Queremos reiterar el agradecimiento al INDETEC. Algo que omití comentar al inicio de la sesión también, un poquito para entusiasmar a nuestro auditorio, quienes no se han inscrito al diplomado, es que este diplomado se ha elaborado en colaboración con el INDETEC. Entonces son pues parte fundamental de este diplomado. Entonces, pues nuevamente reiterarles la invitación. Lo teníamos abierto originalmente la inscripción hasta este pasado domingo. Sin embargo, decidimos dejarla todavía 5 días más abierta, dado el interés que ha habido de parte del auditorio. Entonces, pues bueno, estos días quedan nada más tomar en cuenta que ya está abierto el diplomado y pues bueno, tienen menos tiempo para poder revisar los contenidos y llevar a cabo las actividades y los exámenes. Entonces, nada más esa salvedad, pero pues apenas lleva un día que iniciamos, entonces estamos a muy buen tiempo para que nos puedan acompañar. También queremos comentarles que en el marco de este seminario, la siguiente sesión será el próximo día 4 de julio con el tema de transferencias federales, en donde pues nos acompañarán nuevamente, perdón, nuestros compañeros del INDETEC. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han seguido en esta sesión y reiterarles la invitación a que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones y por supuesto que todos los interesados puedan participar en el diplomado de Hacienda Pública Municipal, que al término se les entregará pues también su constancia del diplomado y pues este diplomado pues es completamente libre, gratuito y abierto a todas y todos los interesados. Sin más, nuevamente, maestro José Luis Flores, muchas gracias por su participación, sin lugar a dudas, como siempre, brillante y con esta capacidad de poder sintetizar pues estos temas que son bastante complejos, pero que pues lo ha hecho de manera muy clara y con este ánimo de poder atender pues todas las preguntas de nuestros participantes. A nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos por su participación en esta sesión y pues los esperamos en nuestros próximos diálogos virtuales. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias.